Hola, hola, hola. Estamos nuevamente trabajando una guía más de lenguaje y literatura. Estamos en esta ocasión trabajando la semana 31, que corresponde a la semana 4, unidad 6 de su libro de texto de lengua. En este caso, en esta guía vamos a analizar los instrumentos de investigación, la encuesta y la entrevista. La primera actividad, si vemos, se nos presenta como una actividad a realizarse entre pares y lo primero que se le pide es diseñar un instrumento de investigación, una encuesta o entrevista a partir de las siguientes situaciones. La primera situación que le proponen es un programa televisivo donde se invita a un sociólogo para conocer su opinión sobre un acontecimiento político del país, o uno donde se invita a un deportista para opinar sobre su participación en un evento deportivo. La otra situación sería una investigación sobre un tema social. Un ejemplo de tema social que le presentan acá, pero usted puede elegir cualquier otro, es el impacto de las redes sociales en los estudiantes de educación media de una escuela específica. Y se le presenta por acá el formato que puede seguir para la redacción de la encuesta. Como siempre, yo le tengo la propuesta de este instrumento. Yo elegí la encuesta, no la entrevista, y le voy a presentar precisamente un ejemplo de encuesta. De acuerdo al formato, se le exige que el instrumento tenga un objetivo o un propósito y que presente también el cuerpo de preguntas. Tiene por acá el espacio para presentarlo. La propuesta es esta: es una encuesta sobre índices de deserción escolar, la cual sería aplicada por el complejo educativo. En este caso yo he dejado libre la institución que lo aplica. Por acá tenemos la fecha, le colocaríamos nombre, sexo y la edad de la persona que va a llenar la encuesta. Ojo, en las encuestas no es rígido, aunque el texto lo indica que sí, pero no es rígido que se le solicite al encuestado llenar el nombre, porque en algunas ocasiones las encuestas se hacen de forma impersonal para que el encuestado se sienta más en confianza para responder. Por otro lado, sí trataríamos de colocar siempre el sexo al que pertenece y la edad que tiene el encuestado. El nombre no es rígido, los demás datos sí nos sirven mucho. Luego encontramos el objetivo. En este caso, lo que se trata de hacer es indagar acerca de los motivos que llevan a los niños y adolescentes a abandonar sus estudios. Se le coloca una indicación para que el encuestado sepa lo que queremos que él haga, y esta es: responda a las siguientes cuestiones de acuerdo a lo que se le solicita. Obviamente va a marcar con una X o a complementar según corresponda. Vemos acá que le hemos presentado al encuestado diferentes formas de preguntas. Tenemos algunas preguntas cerradas, algunas de opción múltiple y otras de complementar. Entre las preguntas que le hacemos al encuestado tenemos: ¿crees que la falta de apoyo de la familia incide en la deserción escolar? Las opciones que tiene para responder son sí, no, tal vez. Menciona dos razones por las que los jóvenes deciden dejar sus estudios. Esta es una pregunta que se dejó abierta para que el encuestado conteste a criterio. Luego tenemos la siguiente pregunta, la número 3, en la cual se le indica que elija una propuesta de solución para el fenómeno de la deserción escolar. Entre las que se le presentan tres: la primera es dejar los estudios, la segunda dedicarse a trabajar y la última establecer un horario que equilibre el tiempo para trabajar y el tiempo para desarrollar las tareas escolares. La pregunta número 4 también es abierta y se le pide mencionar una razón por la que el encuestado haya pensado en algún momento en la posibilidad de abandonar sus estudios. En la pregunta número 5 le piden responder si cree que la pandemia por COVID-19 influyó en que se elevaran los índices de deserción escolar. Acá va a responder sí, no o tal vez, de acuerdo a lo que crea. En la pregunta número 6 se le cuestiona acerca de que si la escasez de recursos económicos son una de las razones por las que los jóvenes abandonan sus estudios. Acá va a contestar sí, no o tal vez. En la pregunta número 7 se le cuestiona acerca de qué clase de apoyo le gustaría que ofreciera el Ministerio de Educación a los jóvenes para promover la continuidad de sus estudios. Entre estas mejoras que el ministerio pudiera promover, opciones de apoyo tenemos: otorgar paquetes de internet ilimitado a los estudiantes,
volver a las clases presenciales o todas las anteriores. Luego tenemos la pregunta número 8, la última para esta encuesta, en la cual se le pregunta si cree que la dificultad para el manejo de los recursos tecnológicos contribuyó a la deserción escolar durante la pandemia por COVID-19 y se le pide que justifique por qué cree si sí o no. Finalmente tenemos un espacio para observaciones en las cuales el encuestado va a dar a conocer alguna dificultad que haya tenido para llenar el instrumento. También puede dar a conocer acá alguna recomendación para el encuestador o alguna cuestión que él considere importante y que no se le haya cuestionado a lo largo de la encuesta. Esta sería la propuesta. Como sabe, usted la puede retomar, puede modificarla o puede hacer la suya propia desde cero. Continuamos con el desarrollo de la guía. En el literal B se le pide que usted represente la situación elegida y utilice el instrumento diseñado. Es decir, acá en su centro escolar va a tomar esa propuesta de instrumento, en este caso la encuesta, o el que usted haya elaborado, y va a ponerlo en práctica con algún compañero o compañera. Luego va a conversar sobre las encuestas y entrevistas, la estructura, función y propósitos. Para este último literal, que es el C, en el cual se le pide conversar sobre las entrevistas y las encuestas y analizar su estructura, su función y propósito, esto igual es algo que se le pide hacer en la institución con sus compañeros, pero yo le voy a aportar un poquito de información para que vaya preparado. Primero debemos saber que las encuestas son un instrumento de investigación que consiste en un cuestionario que debe darse a conocer al encuestado de forma impresa o digital. También se puede aplicar este tipo de instrumento por vía telefónica. Las preguntas de una encuesta pueden ser abiertas o cerradas, como ya vimos en la propuesta de instrumento, ya que en algunas preguntas podemos darle apertura al encuestado para responder y en algunas otras le vamos a presentar algunas opciones de respuesta. Ojo, que aunque dejemos libre al encuestado para responder, es decir, que la pregunta sea abierta, siempre tiene una limitación, ya que no se puede extender tanto. Sí puede responder a criterio, pero no hay tanto espacio para que se extienda. En el caso de las entrevistas, estas se perfilan como una conversación entre dos o más personas. Las entrevistas pueden ser planificadas o no planificadas, es decir, que usted como entrevistador puede preparar previamente las preguntas o no puede prepararlas y pueden ir surgiendo a medida que se va desarrollando la conversación. Hay diferentes tipos de entrevistas en los cuales lastimosamente no vamos a profundizar en este momento, pero debemos conocer que el propósito de la entrevista es obtener información de parte del entrevistado sobre un tema específico. A veces el tipo de información que perseguimos puede ser personal o puede ser algún punto de vista o opinión que éste tenga sobre algún acontecimiento importante que esté dándose y del que éste haya sido testigo o sepa mucho. Luego de lo anterior se le pide que socialice los instrumentos con la clase. Continuamos ahora con la recolección de información. En la actividad número 2, una actividad que se proyecta para realizarse con su docente, se le pide que lea la información. ¿Qué información nos muestra? Se trata de reflejar la diferencia entre técnica e instrumento para recolección de datos. Tenemos que las técnicas de recolección de datos se refieren a la forma o método abstracto que el investigador emplea para poder obtener la información que sea necesaria para comprobar la hipótesis y alcanzar los objetivos de una investigación, mientras que el instrumento es la herramienta concreta que se utiliza para registrar los datos. Las técnicas determinan la elección del instrumento que se utiliza. Y tenemos acá la encuesta y la entrevista, que son los instrumentos. Respecto a la encuesta, sabemos que estas se realizan mediante una conversación directa que puede ser personal, vía telefónica, correo electrónico, página web o chats. Generalmente integran preguntas abiertas para poder recolectar datos a profundidad. Recolectan datos cualitativos. Naturalmente, la cantidad de informantes es menor a la de la encuesta. Pueden ser rígidas o flexibles según los objetivos de la investigación. En el caso de la encuesta, no es necesario que se realice de manera personal. Puede enviarse por correo o página web, ya que pueden ser autoaplicadas. En estas predominan las preguntas cerradas, las preguntas diconomáticas que le dan opción de responder sí o no, o por ítems. En ocasiones presentan preguntas abiertas, sin embargo, su enfoque suele ser más cuantitativo. Sirven para aplicar a una cantidad o muestra amplia de informantes. Tienden a ser rígidas. Con respecto a la estructura de los instrumentos,
El cuestionario de una entrevista posee, por ejemplo, los datos generales, los cuales incluyen información sobre la institución o investigadores, nombre de la investigación o del investigador, del informante, la introducción, saludo, indicaciones, propósito de la entrevista, el cuerpo de las preguntas, que puede ser exploratorio o enfocado, y finalmente tenemos el cierre, donde se expresan los agradecimientos al informante por aceptar la entrevista. Con respecto a los cuestionarios para una encuesta, tenemos los datos generales, donde se presenta la información sobre la institución o investigadores, nombre de la investigación, el nombre del investigador, información personal del informante como nombre, edad, género, profesión, lugar de nacimiento, los datos necesarios del informante, y en la introducción tendremos el saludo o propósito del instrumento, y tenemos también el cuerpo de preguntas, donde se plantean las preguntas, que pueden ser generalmente cerradas, pero también da opción para preguntas abiertas. Tenemos por acá un esquema en el cual se le plantea una serie de elementos que se deben considerar, tener en cuenta al momento de aplicar los instrumentos. Tenemos que se debe cuidar el lenguaje, este debe ser adecuado para las características de los informantes. Los instrumentos deben ser sutiles para no incomodar a los informantes. No deben inducir a la respuesta, es decir, usted no debe direccionar a una respuesta específica a su encuestado o entrevistado. Las preguntas deben ser comprensibles y específicas. El contexto debe ser adecuado, un lugar en el que no haya interferencias de ruido o de alguna manera el entrevistado o encuestado se siente incómodo. Debe considerar además cuál es el periodo de tiempo adecuado para aplicar el instrumento y supervisar el proceso de aplicación. A continuación se le pide completar el cuadro con las diferencias entre cuestionario de entrevista y cuestionario de encuesta. Tendremos, por ejemplo, al menos algunas de las diferencias entre ambos, que el cuestionario de entrevista puede ser preparado previamente o no. Es decir, usted puede llevar las preguntas ya redactadas o no, y estas pueden surgir a medida que se desarrolla la entrevista. En el caso de la encuesta, el cuestionario sí debe ser preparado previamente, ya que muchas veces se le entrega el instrumento al encuestado para que éste lo llene. También tenemos en el caso de las entrevistas que hay generalmente una interacción directa con el entrevistador-entrevistado. En el caso de las encuestas, esta interacción directa con el aplicante no siempre se da, ya que muchas veces aplicamos las entrevistas vía telefónica o por medios digitales. En el caso del cuestionario de la entrevista, hay mayor posibilidad de permitir que el entrevistado se extienda en sus respuestas. Para el cuestionario de la encuesta, se pueden dejar preguntas abiertas en las cuales el encuestado puede responder a criterio, pero no se puede extender mucho. Debe responder con enunciados cortos. Para el cuestionario de la entrevista, este limita el número de participantes, contrario al cuestionario de la encuesta, que puede ser aplicada a grandes grupos de personas en un tiempo corto. Al haber completado la actividad anterior, se le pide que socialice con la clase las principales diferencias entre los tipos de instrumentos de recolección de información. Y pasamos a la siguiente actividad, en la cual se le presenta la elaboración de cuestionarios y otros. Tenemos la actividad 3, una actividad proyectada para desarrollarse en equipo, en la cual se le pide elaborar un instrumento de recolección de datos de cada tipo, un cuestionario de entrevista y un cuestionario de encuesta. Y se le presenta un formato que no siempre es rígido en la realidad, ya que para las encuestas los datos que se solicitan son bien amplios acá en el texto y generalmente se presentan con los datos más básicos, más imprescindibles. Bueno, comenzamos a analizar la información. Para el cuestionario de la entrevista, se le indica acá que debe contener al menos los siguientes apartados. Los datos generales, en los cuales usted va a colocar la institución o centro de estudios que aplica la entrevista, el tema de investigación, nombre de los investigadores, nombre de los informantes, la introducción donde usted va a colocar saludo, indicaciones, propósito de la entrevista, el cuerpo de preguntas y el cierre donde usted va a dar los agradecimientos a su informante por haber aceptado la entrevista. En el caso del cuestionario para una encuesta, este debe contener al menos los siguientes apartados. Como ya le decía, algunos de los elementos que se mencionan acá no se colocan en una encuesta porque las encuestas tienden a ser un poco más generales,
Sí, en algunos casos se van a utilizar, pero en algunos otros casos no, porque muchos de los encuestados no quieren dar mucha información personal que los comprometa de alguna manera. Entonces vamos a solicitarles nada más los datos más importantes, como son el nombre, la edad, el género. A veces no les solicitamos el nombre porque el encuestado no quiere comprometer sus respuestas. Pero sí, al menos vamos a tener dentro de las encuestas la institución o centro de estudios, el tema de investigación, el nombre de los investigadores, no siempre se coloca también, el nombre del informante, que ya le mencionaba que puede colocarse o no. Sí vamos a tomar en cuenta la edad y el género. El nivel de estudios, profesión, lugar de nacimiento o residencia se pueden colocar, pero no son imprescindibles. En la introducción vamos a tener el saludo. Recordemos que las encuestas son impersonales, pero se les sugiere que haya un saludo a propósito del instrumento e indicaciones. Vamos a tener luego el cuerpo de las preguntas y finalmente el cierre, donde se le agradece al informante por aceptar su entrevista. Vea que acá se refiere a la entrevista. En la encuesta generalmente no se agrega este apartado, lo que se agrega es un apartado para observaciones. Bueno, luego de lo anterior, tenemos que se debe socializar con la clase el proceso seguido para diseñar un instrumento. Y este punto obviamente es analizar un poco la información que tenemos acá, que de alguna manera ya lo hicimos, ya comentamos los elementos que debe tener cada instrumento, que algunos no son rígidos, no son inamovibles, pueden adaptarse de acuerdo a la situación que enfrente el investigador. Seguimos ahora con la corrección de textos. Para la actividad 4, la cual se le presenta como una actividad a realizarse con su docente. Vemos acá que se le pide leer la siguiente información. Lo que vamos a estudiar en este punto es el uso de la conjunción sino o de los adverbios sí, no. Bueno, tenemos con el uso del sino, que es una conjunción adversativa. Esta se escribe en una sola palabra, es decir, unido, y se usa para contraponer una idea con otra. Un ejemplo del uso del sino tenemos: no ganó el Balón de Oro, sino la bota de goleador. Luego tenemos el sí, no, que se utiliza para introducir una oración condicional negativa. Un ejemplo es: si no dices a dónde fuiste, te castigarán por toda la semana. A continuación tenemos el uso de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, iniciamos con el primer por qué, el cual puede usarse con dos valores como conjunción causal y como encabezamiento de la respuesta de una pregunta introducida por la consecuencia por qué. Tenemos acá los ejemplos. En un primer momento tenemos su uso para reflejar causa, en el cual tenemos el enunciado siguiente: Juan no fue a jugar fútbol porque se quedó estudiando. Y tenemos como respuesta a una pregunta: ¿por qué hiciste eso? Responde: porque tenía ganas. Luego tenemos por qué como sustantivo masculino, que equivale a causa, motivo o razón. Puesto que se trata de un sustantivo, se usa normalmente precedido de un artículo u otro determinante. Tenemos por acá los ejemplos: no comprendo el porqué de tu enojo, el motivo o la razón de tu enojo. Hay que averiguar los porqués de este asunto. Tenemos ahora por qué, que introduce oraciones interrogativas, se usa para preguntar. Y tenemos por acá los ejemplos. Se usa para preguntar o exclamar: ¿por qué no llegaste a la fiesta? ¿Por qué lugares más bonitos andamos? No entiendo por qué nos pasó esto. Finalmente tenemos el por qué, una preposición por más el pronombre relativo que. En este caso es más común usar el relativo con el artículo antepuesto el que, la que. Tenemos por acá el ejemplo: esta es la razón por la que te fui a ver. Se le pide a continuación resolver el cuadro y luego socializar con la clase. En el primer punto tenemos: no es novelista, sino dramaturgo. En esta parte, en este punto, se usó sí, no, cuando debió haberse usado la conjunción sí, no. Luego, el siguiente enunciado indica: te multarán si no llevas abrochado el cinturón de seguridad. En este caso, se utilizó la conjunción si no, cuando debió utilizarse sí, no. Luego tenemos la proposición: luchan porque haya un mejor país. Cuando debió haberse usado por qué, se usó porque.
Tenemos, no sé por qué le pasó eso al automóvil. Se usó por qué cuando debió haberse utilizado por qué. Ahora entiendo el porqué de la lluvia. Se utilizó por qué cuando debió haberse utilizado el por qué. Luego de lo anterior pasamos a la actividad número 5. En la actividad número 5 se le pide que usted comparta con sus compañeras los instrumentos de recolección de información diseñados durante la semana. Acá vamos a presentar dos instrumentos, una entrevista y una encuesta, diferente a la propuesta inicial. Le voy a presentar primero la entrevista. La propuesta de entrevista la tenemos por acá. Es una entrevista a Juan Terreros Ponce sobre la aplicación de sanciones a los comerciantes informales. La entrevista inicia con la presentación de la situación en la cual se da a conocer que es una entrevista realizada al escritor Juan Terreros Ponce, quien nos hablará sobre las opiniones vertidas en los últimos textos, en donde se le tilda de retrógrado al expresar su opinión sobre la aplicación de sanciones a los comerciantes informales. Luego nos dirigimos al entrevistado diciéndole: bienvenido Juan, siéntate cómodo y toma este como un espacio apropiado para dar a conocer tu postura ante los últimos acontecimientos. El entrevistador en este caso es Joaquín García Pérez y comienza la interacción presentando preguntas y respuestas. En este punto, el reportero cuestiona en relación a la pregunta tan paradójica que se le ha hecho: ¿qué opinión tiene usted en relación a la adopción de este tipo de sanciones? Las sanciones de las que hablábamos al principio, sanciones a los comerciantes informales. Y responde Juan Terreros: aclaro plenamente que no tengo ninguna discriminación para estas personas, pero considero que jamás se tome en cuenta el derecho de las personas, los terceros que transitamos en las calles, que nos vemos obstruidos por sus puestos. Tampoco se toma en consideración a quienes producimos textos, trabajos y que no nos toman en cuenta para poder ofrecerlos en forma pésima y menos sin que recibamos ningún beneficio por ello. Continúa el reportero diciendo: pero del derecho de subsistencia, ¿qué nos puede decir? Si ven acá, lo que se indica es que estos comerciantes informales están comercializando, valga la repetición, textos, otro tipo de productos, generalmente copias, piratas como mejor lo conocemos, y no respetan los derechos de autoría de las personas que han creado estos productos originalmente. Entonces, esta es la conversación que se tiene y hay una interacción entre entrevistador y entrevistado. Se continúa en una interacción de pregunta-respuesta. El reportero dijo: pero del derecho de subsistencia, ¿qué nos puede decir? Juan contesta: en este sentido hay que aclarar que tienen todo el derecho de buscarse la subsistencia, pero no pueden encajarse sobre los trabajos ajenos para justificar, y menos justificar su subsistencia en un delito. Pues si bien sabemos que las leyes nos rigen los movimientos sociales y nuestra convivencia, es claro que estas personas marginan derechos ajenos para poder realizar sus actividades. Continúa el reportero diciendo: entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues a mi parecer hay que regular todos estos mercados informales, pero no digo que sean quitados inmediatamente, pero si su intención es vender productos con derecho de autor o productos hechos por otras personas, hay que llegar a un convenio que les permita venderlos a un precio competitivo y no tener que caer en el ilícito para poder obtener ingresos, pues la falsificación es en sí misma un delito. No porque tengamos la intención de cancelar los productos a los estratos más bajos de la sociedad, que son sus compradores principales, pero sí que se impulsen reformas y procesos que ayuden a mejorar su situación. En otras palabras, hay que bajar los precios de producción, pero no como para que no tengan beneficios quienes producimos intelectualmente. Esto principalmente porque es importante nuestra opinión y nuestro deseo de que sean vendidos en un lugar específico o en cualquier lugar. En conclusión, es evidente que en estos casos hay problemas de intereses, pues exigen sus derechos de trabajo y derechos de subsistencia, pero manejan artículos de baja calidad que causan daños económicos a los autores iniciales. El derecho a la vida es claramente inalienable y su obligación es también atenderla. Por eso es que esta discusión tardará mucho en solventarse, principalmente por no poder vigilarse o regularse directamente debido a la clandestinidad y cohecho por parte de las mafias que controlan estos mercados. Dado que el entrevistado ya dio su opinión, el entrevistador procede a cerrar la entrevista, en la cual da a conocer lo siguiente:
Concuerdo totalmente contigo, hay mucho por hacer para mejorar la realidad actual. Agradezco mucho que aceptaras nuestra invitación a participar en esta entrevista y esperamos que siempre nos veas como un medio para hacer oír tu voz y aclarar cualquier ambigüedad generada en los medios. Esta sería la propuesta de entrevista, tenemos por acá de dónde la tomamos. Como siempre, usted puede retomarla, puede mejorarla o puede hacer la suya propia. Para la propuesta de encuesta les tengo esta, que es una encuesta desarrollada por mis estudiantes y ellos son estudiantes de tercer año de bachillerato técnico en servicios turísticos. Lo que buscaban con este instrumento es analizar el mercado al cual va dirigido su producto. En este caso ellos buscan montar una empresa que comercialice prendas de vestir teñidas con añil. Tenemos por acá la estructura de la encuesta, la cual inicia con el nombre de la organización, Costa Azul Diseños. Luego se coloca el nombre de la institución que apoya el proyecto, Complejo Educativo Profesor Reinaldo Padilla, y el grado que ellos tienen, que sería la identificación de los investigadores, tercer año de bachillerato técnico vocacional en servicios turísticos. Vemos que acá, como les indicaba anteriormente, no se le piden nombres a los encuestados. Entre los datos generales que les solicitamos nada más, tenemos el sexo, femenino o masculino, y la edad. Luego les planteamos un objetivo, el objetivo del instrumento, el cual es conocer las preferencias de los clientes potenciales con el propósito de ofrecerles productos de la mejor calidad y una variedad de estilos adecuados a sus exigencias. Tenemos la indicación también en la cual se le pide leer las siguientes interrogantes y marcar de acuerdo a su preferencia. Tenemos ahora el cuerpo de la encuesta, las preguntas, en las cuales se inicia con las siguientes. ¿Sobre qué tipo de tela preferirías tu teñido con añil? Algodón, lino o yute. Si vemos, ya se le dan las opciones de respuesta al encuestado. Luego, al comprar ropa teñida con añil, ¿qué tipo de prendas preferiría? Blusas, vestidos, camisetas. Seguimos con la pregunta, ¿con qué frecuencia compra ropa teñida con añil? ¿Semanal, mensual o anual? Tenemos también la cuestión, ¿te gustarían bolsas y carteras teñidas con añil? Puede responder sí o no. Acá tenemos 4 preguntas fundamentales. La encuesta tiene de hecho 5. Si podemos ver, aquí continuamos con algunas otras preguntas que usted puede retomar también, pero que yo no me voy a detener a analizar, en las cuales se plantea obviamente preguntas y opciones de respuesta para cada una. Podemos ver acá, aquí tenemos otras. De igual forma, son preguntas dirigidas, preguntas cerradas. Tenemos la pregunta, sus opciones de respuesta. Finalizando con este grupo de preguntas, que van de las 12 a las 15, que usted puede retomar. Pero también decirle, si usted retoma este instrumento de investigación, esta encuesta tal cual la tiene, puede retomar todas las preguntas o puede escoger las más importantes de acuerdo a como usted lo considere. Ya que son 15, usted pudiera muy bien escoger que por lo menos unas 5 para presentar su propuesta de instrumento de investigación. Al finalizar, tenemos un espacio para que el encuestado nos pueda dar a conocer algunas observaciones que tenga con respecto al instrumento, alguna recomendación con algún tipo de producto que le gustaría que se integrara en la empresa o alguna incomodidad que haya sentido durante el llenado del instrumento. Esta es la propuesta. Como la repito, usted puede retomarla, puede modificarla, como ya le decía, puede tomar solo algunas preguntas o puede hacer la suya propia a partir del ejemplo. Ya que tenemos las propuestas de instrumento, lo que va a hacer usted en su centro educativo es presentarlas a sus compañeros y a su docente. A partir de ello, va a escuchar las observaciones y recomendaciones de los otros equipos, ya que si recordamos, esta es una actividad a realizarse en equipo, y va a colocar qué observaciones y recomendaciones le dieron para la entrevista, qué observaciones y recomendaciones le dieron para la encuesta, y además usted va a proveer a los demás equipos de observaciones y recomendaciones para las encuestas o entrevistas que le presenten o le compartan. Se le pide que estas observaciones o recomendaciones a los instrumentos diseñados se los entregue a su docente y que entregue también las últimas versiones de los instrumentos en páginas de papel bond. Finalmente, se le pide aplicarse una autoevaluación en la cual, como siempre, se le presentan una serie de criterios, entre los cuales tenemos, por ejemplo, interpreto la intención comunicativa de los actos del habla, identifico características del realismo y sus corrientes, autores y obras, interpreto novelas de realismo
forma y contenido, comparo y analizo las teorías del teatro contemporáneo, escribo comentarios críticos de textos dramáticos y reconozco las técnicas de la estructura de instrumentos de recolección de información, cuestionarios, encuestas y herramientas virtuales. Si ve usted, se estará preguntando por qué los criterios no se enfocan solamente en los instrumentos de investigación, encuestas y entrevistas, sino que nos preguntan acerca de los actos del habla, del realismo como corriente literaria y sus obras, de la interpretación de las novelas del realismo, la forma y contenido, del teatro contemporáneo, de los textos dramáticos, y hasta el final tenemos los instrumentos de investigación. Esto es porque esta autoevaluación está enfocada a analizar cómo funcionamos durante toda la unidad, por lo que usted va a analizar cómo funcionó en cada tema, cómo se desempeñó en cada tema, y de acuerdo a eso va a colocar una X en los grados si usted cree que todo salió bien en dicho tema, o una X en proceso si algo quedó ambiguo en el tema que corresponda del criterio analizado. Recordemos siempre que si usted se queda en el nivel de proceso, debe recuperarse, ir a realizar las actividades que le dificultaron llegar al nivel logrado, poder desarrollar esa competencia que se le solicita para llegar al nivel logrado. Eso sería todo entonces de la semana 4 para la unidad 6 de primer año de bachillerato. Muchas bendiciones para esta semana, siempre recordándole que si no se ha suscrito al canal, porfa lo haga. Si puede invitar a otros a suscribirse, genial. Si puede compartir los videos con alguien más, por favor, se lo voy a agradecer mucho, compañeros, docentes, conocidos. Por favor, no se salte los anuncios y déjenme su like, comenten.